El hijo de Camilla, Tom Parker Bowles, acaba de cometer la traición financiera más audaz que la familia real haya visto jamás. Y el príncipe William lo atrapó con las manos en la masa justo en medio de todo, dentro de la propia casa de la reina consorte. Camilla ahora se está ahogando en pánico, humillación y desesperación. Con el futuro de su hijo pendiendo de un hilo, hizo algo que nadie esperaba. Acudió personalmente a William, no como reina, sino como una madre desesperada, arrodillándose para suplicarle que perdonara a su hijo. Lo que William hizo a continuación es la parte que la familia real ha estado luchando furiosamente por mantener enterrada, y ahora todo está saliendo a la luz. La redada impactante. Nadie dentro de Raymond House los oyó llegar. Ese era exactamente el punto. Eran las 2:00 a.m. del 16 de marzo de 2026, cuando 12 unidades tácticas de la Policía Metropolitana se deslizaron en silencio a través de la oscuridad que rodeaba Raymond House, la residencia privada de la propia reina Camilla. Se movieron en completo silencio, uno por uno. Cada salida fue sellada. Los terrenos fueron completamente bloqueados y luego se forzaron las puertas de Raymond House. Esta era la operación Storm Estate y apenas estaba comenzando. Ahora, aquí está por qué esta redada no podía esperar hasta el amanecer. No podía esperar ni una hora más. La inteligencia había confirmado algo que hizo que la SF o actuara de inmediato. Tom Parker Bowles, el hijo de Camilla, había organizado un transporte de carga privado programado para partir hacia Ginebra a las 6 de la mañana, de esa misma mañana. El manifiesto de carga describía el contenido como artículos decorativos dados de baja, pero el peso y las dimensiones coincidían con el último lote de artefactos reales robados que Tom había estado almacenando dentro de Raymond House durante años. Raymond era su base de operaciones. Había estado utilizando la residencia privada de su madre como punto de almacenamiento para los tesoros robados antes de trasladarlos a los compradores. Los artefactos habían sido sacados de contrabando del inventario del palacio pieza por pieza, transportados a Raymond bajo la cobertura de almacenamiento personal y escondidos dentro de esos compartimentos secretos bajo el suelo hasta que Tom estuviera listo para moverlos. Esa noche, finalmente estaba listo. El último lote estaba empaquetado y esperando. Una vez que ese cargamento cruzara a Ginebra, desaparecería en el secreto bancario privado y nadie volvería a ver nunca esos objetos. La ventana para detenerlo era de 4 horas y se estaba cerrando rápidamente. Por eso, 12 unidades tácticas se movieron a través de la oscuridad y sellaron la propiedad antes de que una sola persona dentro pudiera hacer una llamada telefónica o enviar una advertencia. Los oficiales avanzaron por Ray Milhouse habitación por habitación, y lo que descubrieron dentro de esas habitaciones sacudió incluso a los investigadores más experimentados hasta la médula. Se habían construido compartimentos ocultos directamente en la arquitectura victoriana original del subsuelo de la casa. Estos no eran escondites desesperados armados a toda prisa. Habían sido cuidadosamente diseñados y reforzados, construidos específicamente para ocultar objetos robados en lo profundo de la estructura misma del edificio. Luego, los oficiales localizaron la habitación segura. Estaba protegida con código de acceso. Había sido barrida en busca de dispositivos de escucha todos los meses sin falta. Y dentro de ella estaban los libros de contabilidad físicos en la sombra, registros meticulosamente detallados que cruzaban cada tesoro real robado con su precio de venta y la identidad completa del comprador. Pero eso no fue lo más impactante que sacaron de Raymond House esa noche. Lo más devastador fue un libro de contabilidad manuscrito separado, y en el momento en que los investigadores miraron la caligrafía dentro de él, todo cambió por completo. Esa caligrafía pertenecía a la propia Camilla.
En ese libro de contabilidad estaban listados 17 tesoros reales robados por sus códigos oficiales de inventario del palacio. Y junto a cada uno de ellos, escrito de puño y letra de Camilla, estaba el valor estimado en el mercado negro de ese objeto. Esta era la evidencia de una mujer que había estado sentada en la mesa de planificación con su hijo desde el principio. Ahora, antes de continuar, necesitas entender una cosa con claridad. Raymond House es la residencia privada de Camilla, la casa que ella había poseído y vivido mucho antes de convertirse nunca en reina consorte. Y porque era su residencia privada, disfrutaba de un nivel de protección que ninguna propiedad ordinaria podía reclamar. Ninguna agencia de aplicación de la ley se atrevería a acercarse a la residencia privada de la reina consorte sin una cobertura política extraordinaria. Tom Parker Bowles entendía esto perfectamente. Esa es precisamente la razón por la que la utilizó. Y su madre le dio todo el apoyo que necesitaba. Y durante 3 años, ese acceso protegió todo lo que él estaba construyendo dentro de esas paredes hasta que William le quitó esa protección. A millas de distancia de Raymell, el teléfono de Camilla sonó en medio de la noche. La voz al otro lado le dijo algo que hizo que todo su cuerpo se paralizara. Su casa había sido rodeada. Camilla inmediatamente se agarró el pecho porque en ese único momento supo exactamente quién había hecho esto. Solo había una persona en la Tierra con el poder y el valor para enviar 12 unidades tácticas a través de las puertas de su residencia privada a las 2:00 M. William. Fue William. Y si William había actuado con tanta audacia, significaba una cosa: ya tenía todas las pruebas. El caso estaba cerrado. Camilla tomó su decisión rápidamente. No iba a esperar a los abogados ni a la luz del día. Iría a ver a William ella misma. Y no entraría allí como reina. Entraría como madre. Suplicaría si era necesario. Se arrodillaría si era necesario. Cualquier cosa que hiciera falta para sacar a su hijo del borde de la destrucción total, estaba preparada para hacerlo esa misma noche. Se sentó frente a William y suplicó. Llamó a Tom, su hermano. Lo repitió una y otra vez como si repetirlo suficientes veces hiciera que William lo sintiera. Le dijo que ir tras Tom era ir tras su propia familia. En un momento, extendió la mano y tomó las manos de él entre las suyas. William se apartó de ella como si fuera una extraña. La miró como si la decisión ya estuviera tomada y nada de lo que ella dijera en esa habitación fuera a cambiar una sola cosa. Aún así, Camilla le rogó que lo manejara en silencio como un asunto familiar, que mantuviera a Tom fuera de los tribunales penales y que hiciera desaparecer esto antes de que destruyera todo. Pero William alcanzó el dossier de inteligencia forense que estaba a su lado y lo colocó sobre la mesa entre ellos sin decir una sola palabra. Esa fue toda su respuesta. Camilla se fue, pero no se detuvo allí. Regresó una segunda vez y este segundo acercamiento fue mucho más doloroso que el primero, porque ya no solo intentaba apelar a las emociones de William, ahora estaba negociando con lo único que le quedaba que tenía algún valor real. Le ofreció a William una renuncia firmada del Consejo de Regencia. Estaba preparada para entregar completamente su propia posición dentro de la estructura del palacio, su título, su influencia, cada pieza del entramado real que había pasado años construyendo cuidadosamente a su alrededor. Puso todo eso sobre la mesa y le dijo a William que se alejaría de cada pedazo si él retiraba todos los archivos recopilados y perdonaba a su hijo. William se negó sin pestañear. Y luego llegó el detalle que arrancó el último rastro de simpatía que cualquiera en ese palacio todavía sentía por ella. Quería que William le diera a Tom suficiente tiempo para salir del país antes de que la SFO cayera sobre él. Le estaba pidiendo al futuro rey de Inglaterra que ayudara a su hijo a huir. William no dijo nada. Simplemente la miró fijamente y Camilla salió de esa habitación, temblando tanto que un asistente tuvo que agarrarla del brazo solo para mantenerla estable.
La reina que entró con un plan salió hecha pedazos. Ahora, aquí es donde el rechazo de William cobra todo su significado devastador. Porque William no había estado simplemente observando cómo se desarrollaba este crimen en particular en los últimos meses. Había estado vigilando a Tom Parker Bowles durante mucho tiempo. En 1999, Tom Parker Bowles fue atrapado con las manos en la masa por un reportero encubierto comprando cocaína y éxtasis en una fiesta en Notting Hill. La historia estaba a punto de destruirlo. Y entonces Camilla se aseguró absolutamente de que su hijo saliera de ese momento sin enfrentar ninguna consecuencia real. Ese fue el momento en que Tom Parker Bowles aprendió la lección más peligrosa de su vida. Cada riesgo que tomó después de eso lo tomó con la completa e inquebrantable confianza de que Camilla estaría allí para hacer desaparecer el problema. William sabía todo esto, así que cuando Camilla se paró frente a él llamando a Tom su hermano y extendiendo la mano hacia sus manos, William no estaba mirando a un hombre incomprendido que había tomado decisiones comerciales catastróficamente malas. Estaba mirando a un hombre que nunca en toda su vida había sido obligado a enfrentar una consecuencia genuina. Y estaba mirando a la mujer que se había asegurado absolutamente de eso, parada justo frente a él y pidiéndole que lo hiciera una vez más. Habló en voz baja, con precisión, y cada palabra cayó como una hoja afilada. No hay ningún hermano aquí. Camilla, solo hay un ladrón y una cómplice. Yo simplemente estoy permitiendo que la ley alcance los límites que tú elegiste ignorar. Y luego dijo las palabras que la seguirían por el resto de su vida. Tú no protegiste a tu hijo. Tú le hiciste creer que la corona era suya para usarla. Ese es tu crimen, no solo el suyo. Al entregar ese expediente probatorio completo a la Serious Fraud Office, William había hecho algo brillante y despiadado al mismo tiempo. Había invocado la ley de fraude de 2006 y al hacerlo, había despojado quirúrgicamente al rey Carlos de cualquier poder legal para intervenir en lo que siguiera. No había indulto real disponible. En el momento en que ese archivo llegó a la SFO, se convirtió en un asunto penal de Estado, y en un asunto penal de Estado, el título de Camilla no significaba absolutamente nada. Pero aquí está la verdad. Todo lo que acabas de leer es solo la superficie de esta historia, porque aún no sabes lo que William estaba mirando realmente en ese dossier mientras Camilla extendía la mano hacia sus manos. Aún no conoces la escala completa y monstruosa de lo que Tom Parker Bowles construyó durante 3 años y lo que Camilla le permitió hacer. Y aún no sabes cuán profunda fue realmente esta traición, porque lo que está por venir no es solo un crimen financiero. Es algo tan completamente imperdonable que cambia todo el significado de lo que sucedió esa noche dentro de Raymond House. La escala completa de la traición. Los libros de contabilidad revelaron algo mucho más oscuro que un simple robo. Lo que Tom y Camilla habían estado dirigiendo era una operación calculada de 3 años diseñada para despojar el legado de la difunta reina Isabel de todo, pieza por pieza, tesoro por tesoro. Y la parte que te revuelve el estómago es esta: no esperaron a que ella muriera para empezar. Empezaron mientras ella todavía estaba viva. En junio de 2021, la reina Isabel II notó algo que la perturbó profundamente. Regalos diplomáticos de alto valor. Objetos que le habían sido entregados personalmente por jefes de Estado extranjeros durante visitas oficiales estaban siendo marcados como dañados más allá de toda reparación en el inventario oficial del palacio y borrados silenciosamente de los registros. Ella fue lo suficientemente aguda y alerta como para redactar un documento privado llamado Apéndice R3 en el que registró por escrito este patrón preocupante. Vio exactamente lo que estaba sucediendo a su alrededor. Lo documentó, iban a investigarlo y luego murió. Y las personas en las que más había confiado
Se cerraron alrededor de todo lo que ella había dejado atrás y terminaron lo que ya habían comenzado. La SFO confirmó que cada orden de disposición era una mentira fabricada. Ninguno de esos objetos estaba dañado. Camilla había utilizado su autoridad dentro del Consejo Interno del Palacio para autorizar la eliminación de 104 tesoros reales y reemplazables del inventario oficial. Los objetos fueron transportados silenciosamente a Raymill bajo la historia de cobertura de almacenamiento personal. Y una vez que estuvieron seguros detrás de esas puertas privadas, Tom Parker Bowles se puso a trabajar en ellos. Desmanteló los tesoros pieza por pieza, extrajo y vendió diamantes sueltos, utilizó las piezas físicas restantes como garantía para préstamos secretos de los que el palacio no sabía absolutamente nada, y los registros oficiales no reflejaban nada de ello. En lo que respectaba al inventario del palacio, esos 104 objetos simplemente habían dejado de existir. Pero entre esos 104 objetos robados, hubo dos que detuvieron por completo la investigación de la SFI o en el momento en que fueron identificados. Dos de los objetos robados eran regalos diplomáticos personales que habían sido entregados directamente a la reina Isabel II durante el último año de su vida. Uno de esos dos regalos había sido colocado personalmente en sus manos solo 11 semanas antes de que muriera. 11 semanas. Eran los últimos gestos personales de respeto internacional ofrecidos a una monarca moribunda por líderes extranjeros que querían que supiera en sus meses finales que el mundo todavía la veía, todavía la honraba y todavía la amaba. Camilla firmó las órdenes para disponer de ellos, y Tom los vendió. Cuando William vio los documentos que probaban qué objetos específicos eran, algo cambió en su rostro que nadie en esa habitación había visto antes. La frialdad se agrietó y lo que surgió fue algo crudo y doloroso, porque estos no eran solo objetos robados para William, eran de su abuela. Y la mujer que ahora llevaba una corona en la casa de su padre los había firmado como si no significaran nada en absoluto. Y luego llegó la información que cerró la puerta a cualquier posibilidad de justicia completa. 4 de los 104 tesoros robados ya habían sido vendidos a un coleccionista privado de Oriente Medio antes de que se llevara a cabo la redada. Se habían ido de forma permanente y completa. Y las personas que los destruyeron estuvieron en su funeral con todo el mundo mirando y lloraron abiertamente frente a las cámaras. William había sido informado completamente sobre los 4 objetos. Sabía que se habían ido para siempre. Llevaba ese conocimiento dentro de él cuando Camilla extendió la mano hacia sus manos y le pidió que encontrara la gracia para perdonar un error. Ahora, aquí es donde la historia se detiene por un momento. Porque después de que William pronunció sus palabras finales y salió de esa habitación, sucedió algo que ninguna cámara registró. Fuentes dentro de la casa informaron que Camilla se sentó en esa habitación después de que él se fue y no se movió durante casi una hora. No estaba al teléfono, no estaba llamando a abogados, asesores o aliados, no estaba llorando. Simplemente estaba sentada completamente sola en un silencio absoluto porque lo sabía. Sabía que cada palabra que William le había dicho era la verdad. Sabía que no había versión de esto que el encanto, la manipulación o una declaración palaciega, cuidadosamente redactada, pudiera nunca deshacer. La mujer que había pasado años presentándose como el pilar compuesto y digno detrás de un rey anciano, se sentó sola en esa habitación, mientras 12 unidades tácticas desmantelaban su casa a su alrededor, y todo lo que había construido se derrumbaba pieza por pieza. Y luego Carlos entró en escena, y su papel en todo esto es quizás la parte más silenciosa y dolorosa de toda la historia. Cuando Carlos intentó intervenir y proteger a Camilla, William se volvió hacia su padre. No gritó, no necesitaba hacerlo.
Le dijo a Carlos en voz baja que había visto esto venir desde 2023, que las señales estaban allí, que Carlos había mirado hacia otro lado porque enfrentar la verdad sobre Camilla significaba enfrentar algo aún más devastador. Significaba admitir que todo por lo que la familia había sido destrozada, todo lo que habían perdido y sangrado solo para que él pudiera estar con ella, no había valido ni un solo penique del precio. Carlos se quedó allí, en silencio. Su hijo lo miraba directamente y le decía que su amor por su esposa había roto la corona. Carlos no tuvo respuesta, pero William no había dejado ni una sola parte de esta operación al azar o a la suerte. Y este siguiente detalle revela más sobre el tipo de hombre que William realmente es que casi cualquier otra cosa en toda esta historia. Meses antes de la redada, William había plantado silenciosa y deliberadamente a un operativo de confianza profundamente dentro de la propia secretaría privada del rey, un topo. Alguien que le alimentaba inteligencia desde dentro, construyendo pacientemente el caso probatorio, pieza por pieza durante meses, sin que nadie a su alrededor sospechara lo que estaba sucediendo bajo la superficie. William había visto todo esto venir. Había posicionado a su gente mucho antes de que nadie más supiera que se acercaba la tormenta. Y en la noche de la redada, cuando Tom Parker Bowles recibió un aviso de que la SFO se estaba acercando y se apresuró frenéticamente a borrar completamente los servidores encriptados antes de que pudieran ser accedidos y confiscados. El topo ya estaba un paso por delante de él. Y ahora aquí es donde todo finalmente aterriza por completo. Tom Parker Bowles enfrentará toda la fuerza aplastante de la Serious Fraud Office. Lo espera una comparecencia ante el tribunal con cada pieza de evidencia incriminatoria imaginable apilada completa y devastadoramente en su contra. Y en cuanto a Camilla, su acceso a todos los canales del palacio ha sido cortado. Su comunicación con los secretarios privados del rey ha sido prohibida por completo. Si la SFO demostraba que ella tenía pleno conocimiento de los flujos de efectivo ilícitos y sostenían que tenían las huellas digitales para probar precisamente eso, enfrentaría una citación. Se le obligaría a testificar en el Old Bailey y ningún título real, ningún protocolo palaciego, ninguna orden real de ningún tipo podría sacarla de ese momento, de ese momento, de ese momento.